Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, como siempre acompañándolo todas las mañanas, hoy con una columna especial, como lo tenemos acostumbrado cada tanto, una columna especial. Hoy vamos a hablar con alguien que está en Israel, pero bueno, las vías de comunicación, acordate, 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país, a través de Telegram o también a través de WhatsApp para las vías de comunicación. 091 99 1210 más 598 si estás en el exterior. Nos podés seguir a través de nuestra página web, ellibertador.com.uy, o si no a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde estamos colgando todos los contenidos en la versión de video. Pero hoy no estoy solo, en otro rol, ya la conocemos nosotros por su columna que hacemos aquí de Derecho Laboral, pero tenemos a Erika Jack, que nos está acompañando en colaboración de lo que representa el Comité Central Israelita del Uruguay, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Erika? Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar acá. Bueno, el gusto es nuestro que esté con nosotros para presentar a nuestra invitada de hoy, que es Gile Vilasansky, si no me equivoco, no sé si lo dije muy bien Vilusansky, no. Igual la tenemos a ella para que lo rectifique. Por supuesto. Sí, pero creo que lo dije bien, Vilusansky. Lo dijiste bien. Vilusansky, bien, perfecto. Bueno, ella hace desde el 2000 que vive en Israel, produce y desarrolla material educativo sobre la historia de la educación judía. Su primer título universitario es en los estudios internacionales y un máster de resolución de conflictos, mediación y educación. Realiza lo que son recorridos educativos en Israel y es guía en Polonia, además de coach y madre de 5 hijos. Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Gili? Bueno, la verdad que es un placer y mucha nostalgia tengo con Uruguay, así que cualquier contacto con Uruguay me agrada muchísimo. La verdad que escuchándote, solo por ser madre de 5 hijos, creo que necesito un título académico. Es un título en sí, con posgrado. Es un título en sí. Sí. Un hijo, ya, el ser madre Sí. es un título en sí, no importa la cantidad de hijos. Es cierto. Sí, acá estamos entonces, de verdad, un gusto y bueno, contenta de poder hablar juntos, dialogar sobre lo que esté pasando acá, como estuvimos charlando un poquito. Es una perspectiva diferente quizás, no sé qué noticias llegan a Uruguay, pero creo que es lindo poderlo hablar desde otro lugar también, porque es tan amplio todo esto que creo que cada uno tiene otra óptica y así las personas pueden informarse y conocer también otras miradas de lo que es el vivir acá en guerra. Yo justamente le cuento un poco a la audiencia. Nosotros ayer tuvimos una reunión los tres fuera de micrófono, y la idea un poco de este encuentro era justamente lo que tú decís, es acercar ese Israel que capaz que no sale en las noticias, porque obviamente Israel siempre es noticia, ya sea por su tema, puede ser político, o por su tema de ciencia, siempre es noticia, pero hay un Israel, el cotidiano, el diario, que ni siquiera, pienso yo, las personas que van de turista conocen. Hay un Israel del día a día, que es justamente lo que a nosotros nos gustaría que tú nos transmitas viviendo. Por un lado tenés la mirada de una persona uruguaya, de que sabés que estamos, yo siempre digo, no estamos solamente a 14.000 kilómetros, sino estamos a 2 días
de distancia con una sociedad y una geografía y una composición y un idioma totalmente diferente. Pero que bueno, que las personas todos los días salen a trabajar, a estudiar, a dar lo mejor de sí. Entonces eso era un poco por donde queremos ir en la conversación, de que nos cuentes un poco lo cotidiano y después, bueno, te vamos a ir haciendo preguntas, obviamente. Si queríamos saber más que nada, para comenzar, cómo es la sociedad, porque nosotros tenemos un concepto de la sociedad acá que capaz que no es el adecuado y no sabemos la realidad. Contanos un poquito eso. Sí, si hacemos como un dato básico y dividimos muy a grosso modo la sociedad, podemos hablar de árabes y judíos. ¿Sí? Hay un 73% de judíos y hay no la cuenta restante en árabes porque hay una minoría también ahí que es un porcentaje bastante grande, pero digamos que hay un 73 de judíos, un 20% de árabes y el resto son minorías y cristianos que también son parte de la sociedad. Ahora, cuando digo sociedad, me refiero a ciudadanos que tienen derechos y obligaciones que también están representados en el Parlamento israelí, o sea, como todo parlamento para poder, cuando acá es un sistema parlamentario, no es presidencial, pero cuando uno quiere ser representado, tiene que tener cierta cuota o números de apoyo de la sociedad para poderla representar en el Parlamento. Y los árabes están representados acá, así como hay algunas minorías y como los judíos en toda su gama. Porque si entramos ahora a entender quién es el judío, es importante para poder saber de qué hablamos cuando hablamos de sociedad, así como es quizás aún más importante cuando decimos quién es el árabe acá, porque hay diferencias entre ellos. O sea, uno de los desafíos más grandes mismo viviendo acá es entender que no todos son iguales. Así que cuando uno dice judío no quiere decir todos los judíos van a ser así, y cuando uno dice árabe no quiere decir todos los árabes van a ser así. Y es súper interesante y en tiempos de paz, digamos, súper enriquecedor estar en contacto con las diferentes ramas que hay dentro de cada grupo. Entonces, los judíos quizás es más fácil decir religiosos, no religiosos, hay conservadores, hay reformistas, no importa, hay un montón de gamas dentro de lo que se llama pueblo judío. Y dentro de los árabes hay árabes que son cristianos, árabes que son beduinos, árabes que son musulmanes, árabes que son drusos, no sé si conocen, pero dentro del grupo étnico están los drusos también, y cada uno se comporta diferente con respecto, digamos, a Israel. Los árabes tienen un partido muy importante representándolos en el Parlamento, o sea que están dentro de lo que es el gobierno, o sea, hasta el gobierno y la oposición están dentro de la oposición, pero tienen acceso a traer sus ideas y expresarse. Y justo uno de los temas más interesantes, quizás si podemos utilizar esa palabra ahora, es ver que en el Parlamento israelí los partidos árabes están tratando de que el mundo entienda también que es diferente decir Hamas, que es diferente decir palestinos. Y es algo que todos lo estamos entendiendo, o sea... es un proceso de aprendizaje, dinámico. De vivir con esa dinámica y saber, no digo definir, pero al menos saber cuál es el panorama de cada uno, porque desde afuera, te doy un ejemplo, Billy, y creo que Carlos también, da la sensación de que Israel, en estos momentos, por ejemplo, vamos a hablar ahora de esta coyuntura, está en guerra con los palestinos. Y era lo que hablábamos ayer un poco fuera de micrófono, que es la utilización de los términos, que a la larga es un proceso dañino, no tener claro qué es una cosa, qué es otra, y las diferencias y cómo, salvo los casos estos extremistas que estamos viviendo lamentablemente ahora, pero que no se puede poner a todos bajo un mismo rótulo porque obviamente no lo son.
Exactamente. Hoy en día quizás lo que hace más la diferencia es el tema de la religión, porque podemos hablar de que acá hay un trasfondo de un conflicto que ese es otro tema y Sí, está mezclado, pero confunde sí, mucho. sí, Porque ahora tenemos que acostumbrarnos a decir que esto ya no es un conflicto, esto es una guerra. Y cuando es guerra, entonces los árabes mismos, ellos, lo que se ve acá de verdad, cualquier persona que uno se encuentre en la calle es hacer esa diferencia, decir yo no soy Hamás, yo soy árabe, o yo soy palestino de Gaza, o Claro. yo soy palestino de Cisjordania, porque también eso, mucha gente piensa que todo es lo mismo, que Gaza y Cisjordania es lo exacto. Claro. mismo, y no, porque tienen gobiernos distintos, o sea, toda la lucha perdón, del pueblo palestino es vivir en paz, o sea, liberar, lograr quizás una liberación del pueblo palestino, si es que hablamos de esos términos que ya de por sí son complejos, Sí, pero no es una destrucción al Estado de Israel, o sea, el pueblo palestino no quiere una destrucción del Estado de Israel, en cambio, jamás sí quiere una destrucción del Estado de Israel. Entonces, son cosas diferentes y que acá los árabes están teniendo mucho cuidado con esos términos, porque quieren dejar muy claro que no todo el mundo quiere destruir, quieren tener un pueblo, quieren tener un estado, quieren tener, vivir sí, como ellos quieren vivir y está siendo muy claro ahora lo que Israel siempre quiso a lo que es, o sea, siempre quiso acá que vivamos en paz y está en la carta, en la declaración del Estado de Israel, vivir exacto. en paz con los pueblos hermanos y bueno, y toda la lucha es cómo se llega a esa paz. Entonces, está muy claro que lo que son, considerándose árabes, palestinos y no Hamás, se quieren diferenciar de lo que es Hamás, porque Hamás es otra cosa. Entonces, en cualquier lado que uno va, se siente que si hay oportunidad, y la hay, porque yo cruzo acá en la calle y el almacenero tiene un ayudante o alguien que comparte también el negocio que es árabe. Entonces, Claro. cada uno que puede trata de hacer esa diferenciación, porque no les gusta que los pertenezcan a un grupo terrorista. Que O sea, los está asocian, pasando. claro, que sean asociados al Sí, al terror, claro, al terrorismo, terrorismo. a las películas que se ven, no sé si en Uruguay lo llegaron a ver, pero yo no las vi y no las voy a ver tampoco, de lo que hicieron el día ese 7 de octubre, la Sí, masacre, se llegó todo a... lo que, todo lo que se ve dicen que es aterrador, o sea, yo Sí, no preciso ver para saber quiénes son, pero parece ser que la gente sí, que el mundo sí precisa ver con quién estamos tratando y mismo los parlamentarios árabes que hay acá salieron llorando de esas escenas porque no pueden creer a dónde es capaz de llegar una ideología, porque el islamismo es diferente al islam, y el islamismo es la ideología extrema, así como hay otras ideologías en Medio Oriente extremas. El islam es una religión, no es una no ideología. es una ideología, Entonces, exactamente. se está tratando de tener muchísimo cuidado por todas partes para diferenciar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tipo, el término palestino también no mucha gente sabe de dónde surge. Y no es lo mismo, porque el término palestino surge más que nada después del mandato británico, o sea, perdón, cuando viene el mandato británico, está en esta zona, ellos son los que denominan así a los habitantes de Palestina, porque así la van a llamar, porque en un momento bíblico vivieron acá filisteos, que la traducción es palestinos. Exacto. Pero viene de una historia terrenal de épocas bíblicas a todos los habitantes que estuvieron acá. Después Israel acá hizo en la época bíblica un reinado de Judea, entonces después cuando se nos lleva de este lugar, de esta tierra, nos vamos a llamar judíos, que somos relacionados con Judea. Entonces, palestinos, todos los que están acá, sabemos que en la época del mandato británico tuvieron que ver con los que vivían en esta zona llamada por los británicos Palestina. Pero de ahí a que todos los árabes son palestinos es un error también, porque hay árabes de Arabia Saudita y de otras zonas. Hay un montón de nuancing, de conceptos que hay que Exactamente. tener claro para poder desglosar
lo que está pasando acá y entender que no todos somos iguales y que no todos nos quieren matar, ni no todos quieren esto y no todos quieren lo otro. Y se sienta en la opinión pública un poquito, que eso también hablábamos ayer fuera de los micrófonos, que la gente quiere vivir en seguridad. Y yo hoy, para nuestro encuentro de esta entrevista, estuve investigando en el Instituto de Democracia que hay acá en Jerusalén. Y salió que justamente la mayoría de los árabes quieren vivir con una seguridad que están sintiendo en estos momentos más que cuando no había guerra. O sea, ellos están en forma paradójica, lo que está sintiendo el pueblo de Israel, ellos se sienten más seguros ahora que antes, y también económicamente, según lo que vi hoy, es una encuesta hasta el 5 de diciembre, o sea, es súper reciente, que le hicieron entre el 30 de noviembre y 5 de diciembre. Económicamente también se sienten más seguros, cosa que justamente pasa lo opuesto con el pueblo de Israel. Económicamente se sienten ahora una inseguridad, y también a nivel de seguridad de integridad y física, el pueblo de Israel se siente más inseguro. O sea, que es muy curioso, ¿no? Que los árabes se sientan más amparados y se sientan más resguardados. Y lo que contás ahora, que fue como una breve clase que es para escucharla nuevamente por el esclarecimiento de los términos y de los conceptos. ¿Cómo se vive, ahora que trajiste a colación cómo se sienten, por ejemplo, los árabes, cómo se sienten los israelíes con el tema económico? ¿Cómo es? Porque ya te digo, desde acá lo vemos todo de una manera muy abstracta, ni siquiera no podemos imaginar cómo es el día a día. ¿Cómo se siente la gente? Los comercios están trabajando, los chicos van a la escuela. Hay una sensación a veces de que, bueno, vos vivís en Jerusalén, ¿no? Que hay un conflicto continuo, podría decirse. Uno lo puede palpar así desde la distancia, pero no es tan así, ¿no? Cierto. O sea, es cruel un poquito decir lo que voy a decir, pero por otra parte es real. O sea, el país está dividido por zonas. Hay zonas cerca de las fronteras que están más expuestos a los misiles. Por ejemplo, ahora yo tengo una aplicación, como todo el mundo la tiene acá, que avisa cuando están tirando misiles y te dice, depende en qué zona geográfica uno está, cuánto tiempo uno tiene para llegar al refugio. Entonces, yo veo constantemente en la zona del sur, constantemente me muestra el teléfono que están tirando misiles, además de uno poder estar informado por los medios y demás, pero como es más práctico tenerlo en el celular. Y acá en Jerusalén es menos. En el norte hay más, pero no tanto como en el sur. Entonces, lo que nos une a todos es un sentimiento de pertenencia a este lugar, que por más que yo estoy acá cómodamente hablando, estoy totalmente dolida, y a veces digo sangrando, porque creo que ese es el término. Es difícil, pero ese es el término, porque uno abre el teléfono en la mañana y ves que cayeron 3 soldados, y no por ser judíos, porque en el ejército de Israel también los drusos hacen el ejército y son árabes. Y ahora, si quieren, podemos también un poco hablar de ese tema del ejército, unos minutos, quién lo compone, pero digo, como que es una angustia constante, que por más que yo sí pueda hacer mi vida acá, sé que hay gente que está defendiendo esta tierra, y no importa su religión, que están muriendo. Y acá se consagra la vida. Entonces uno ve que porque uno muere, hacen todo una ceremonia, y si veo el canal de cuando mueren los mártires árabes, hacen otro tipo de ceremonias, pero son festejos, y pasan como números y números y números, y acá es un nombre, una vida, una persona. Entonces esas diferencias te hacen sentir más perteneciente a los valores de uno también. Y por más que sí, yo voy a trabajar, se llama, el título de lo que estamos viviendo acá es Vivir a la sombra de la guerra.
quiere decir que uno va a poder hacer su vida, pero que sepas que si toca una sirena, entonces a dónde tenés que ir. Yo revisé los refugios en la cuadra de mi casa por si estoy en la calle, a dónde tengo que ir. O sea, son cosas no rutinarias que antes al menos, que ahora se transforman en rutina y no sé cuánto tiempo. Estuve en ceremonias de entierro, de funerales, de gente que conocía y gente que no conocía, y lo primero que dice la persona que da el servicio es, si llega a haber una sirena, ¿a dónde tenemos que ir? O sea, cosas locas, que estás en el medio de un cementerio y te están diciendo qué hacer, si suena... Entonces, es una pregunta, Carlos, muy buena porque tiene una dimensión grande. O sea, yo acá puedo más o menos hacer mi rutina. En el sur los evacuaron, hay muchos evacuados que están ahora en Jerusalén, en la escuela de mi hijo, hay niños que fueron evacuados, están estudiando con él. En donde uno de mis trabajos es el Centro Recordatorio del Holocausto, Yad Vashem, un museo muy grande, lo convirtieron en una escuela para todos los niños del sur y algunos del norte, como es un lugar muy grande, para que puedan seguir estudiando. Entonces, es como una rutina diferente, pero la pregunta es en qué zona uno vive y entonces más o menos ahí uno puede responder si puede cotidianamente hacer su vida, si está en otro lugar, está más expuesto. Pero hay un espíritu bastante fuerte acá de continuidad y que cada uno trata igual de seguir adelante. O sea, más allá de que yo tenga 1 minuto y medio para llegar a un refugio y otros tengan 30 segundos, que eso creo que ya marca una diferencia en la rutina Importantísimo, de cada sí. uno. Eh, Esos 30 segundos quiere decir que la persona, si está en el baño, por decirlo algo así, tiene que salir corriendo, Sí, no puede ni siquiera arreglarse y salir. Y sí. otra persona que tiene más tiempo puede tranquilamente salir. O sea, voy a ese ejemplo porque me gusta ser sincera, me gusta hablar de lo cotidiano, me gusta poder tratar de ser lo más clara posible. Entonces, es incluso hay toda una discusión de cuando te preguntan cómo estás, qué contestar. Y una de lo que sale, una de las frases que salen en la red es estoy como todo mi pueblo. Y me gustó eso, porque yo estoy acá, pero sabemos que el otro no está bien y el otro... Y bueno, es complejo. Estoy como todo mi pueblo. Esa frase creo que quien vivió y vio, yo creo que es exactamente, abarca exactamente lo que ha de ser el sentimiento en ese momento. Por eso, Mira, algo que a mí me conmueve muchísimo también, hay una persona, capaz que la conocieron, Youssef Haddad, es árabe, cristiano. Youssef Haddad está haciendo esclarecimiento por Israel como nadie en el mundo lo hizo. Y claro, cada vez que mueren o caen soldados, él escribe, cayeron otras 3 personas de nuestros héroes, nuestros héroes. Y yo lo conozco a él personalmente porque en el centro de capacitación de líderes que también trabajo, lo trajimos una vez, justamente para escuchar a alguien árabe que hable en plural. exacto. Y es una persona increíble, la capacidad de discernir, de que estoy en un país, que doy todo, y él hizo el ejército también, por eso él fue herido también en el ejército. Exacto. Entonces la capacidad de discernir que estoy acá y esto es una cosa, y el hecho de hablar de en algún momento de quizás 2 estados para 2 pueblos es otra, Exacto. es admirable. Eso, bueno, Ojalá todos podamos hablar como él. en plural. Eh, ¿Sabés sí, qué? discernir, una Sí, cosa es una cosa y discernir. otra cosa es otra cosa. Eso que estás contando es justamente lo que, como si fuera me gusta porque es como el sedimento, es el cimiento de la charla, a lo que queríamos llegar hoy un poco, a que las personas que por diferentes motivos no tengan conocimiento, que puedan lograr al menos tener un pantallazo de lo que es Israel y no solamente escuchar, porque como te decía ayer también en la charla previa que tuvimos, lamentablemente
han surgido desde comunicados, bueno, posturas, las redes, y generalmente hablan, bueno, uno obviamente tiene su corazón y se enoja, uno no deja de sentirlo, pero también uno ve que hablan desde el desconocimiento absoluto. Esto que tú estás contándonos, para muchas personas que hasta ayer le ponían epítetos al Estado de Israel como un Estado de apartheid, bueno, genocida y todo eso, lo estás explicando de una manera que creo que es clarísimo para el que no tiene conocimiento y bueno, y se deja, vamos a decir, se deja llevar por diferentes medios y opina directamente del desconocimiento. Una cosa que a mí me gustaría, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría tratarlo, es que cuentes, que dijiste que ibas a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos del ejército de Israel. Eso que sí vemos en la televisión continuamente, y que es mundialmente famoso, pero que nadie, muy pocas personas fuera de lo que es Israel, o vamos a decir el mundo judío, porque sabemos que hay mucha gente de todos los países, judíos que son llamados a Miluín, que han vivido, bueno, que nos cuentes un poco qué significa, cómo está compuesto, cómo lo vive las personas que no, cómo está integrado a la sociedad, cómo es parte, cómo es un engranaje de la sociedad, y que todas las personas tienen a sus seres queridos, a su familia, defendiendo y estando en el ejército. Sí, me gusta también hablar de eso porque mi hijo el año que viene tendría que enrolarse en el ejército. Me gusta en el sentido de que creo que me toca bastante el corazón ese tema más allá del vivir acá, pero ahora me toca ser parte también desde otro lugar. Acá hay una obligación de que todo ciudadano de Israel a los 18 tiene que enrolarse por 3 años, cuando es hombre, a la tzabá, al ejército. Ahora, el ejército acá se llama Ejército de Defensa de Israel. No es como el de Estados Unidos, quizás, que es el ejército armado de Estados Unidos. O sea, acá el tema de defensa habla un poquito de cómo surge este ejército. Hay muchas olas de inmigración acá antes del año 48, y cuando Ben Gurión, que es el primer ministro en el 48, ve que hay gente que vino de Turquía, gente que vino de España, gente que vino de la zona latina, o gente que vino del este de Europa, y tienen que juntos defenderse, porque todavía en el año 48 hay guerras, entiende que el ejército, al hacerse obligatorio, va a ayudar a que haya una convivencia entre los diferentes grupos etarios que hay acá en Israel. Entonces hace obligatorio que todos tienen que defender el lugar donde van a vivir. Y entonces a los 18 años todos están obligados a hacer el ejército. Dije por 3 años, las mujeres por 2 años. Es un ejército un poco raro porque es un ejército que tiene un código ético, es un ejército que tiene una brigada de educación, que se puede entrar a ella. Y una vez investigando sobre qué otros ejércitos tienen educación, encontré que ninguno tiene una brigada de educación, así como Grecia e Israel tienen una brigada de cuidar la religión. Hay una brigada especial que ayuda a que si hay un árabe cristiano que se enroló, que para los árabes es voluntario poder enrolarse, pueda cuidar sus ritos. Así como el ortodoxo pueda cuidar su forma de vida, así como el judío laico pueda ser laico, que nadie lo obliga. O sea, me parece a mí en lo personal bastante increíble que un ejército cuide de esos detalles. Así como hay una brigada también que tiene a gente con educación especial, no por tener necesidades especiales
queda de lado, sino que como ciudadano él puede también ayudar al pueblo, a la sociedad. Después de estos 3 años, la persona vuelve a la vida civil y tiene una obligación una vez por año enrolarse en lo que es la reserva del ejército. Quiere decir que si, digamos, mi hijo terminó los 3 años del ejército y empieza a trabajar, empieza a estudiar supuestamente, no sé, los jóvenes de hoy no sé qué va a terminar, pero digamos que estudia y digamos que Vamos se a decir recibe, que digamos estudia. digamos que le va súper bien o no sé, pero en Sí. fin, consigue un trabajo, está en la radio Perfecto. trabajando. Y de hecho hay una radio del ejército también, que Sí, es la más Galey linda Tzal. para los jóvenes, Galey Tzal, es música, es Sí, noticias sí, sí. joviales, es espectacular. Bueno, digamos que trabaja en la radio y llega la orden de que le toca en ese año ir a la reserva 3 semanas. Y entonces, por obligación, para el empleador, tiene que dejarlo ir. Y no importa si el tipo está en la cumbre de su cima de la carrera, tiene una obligación, de repente le llegó que le toca 3 semanas ir a enrolarse. Entonces él va. Entonces mi hijo va a ir así hasta los 40 años. Ahora, digamos que los 25 años todavía es fácil, pero una persona, y ahora cuento el ejemplo que también ayer hablamos, Ujú. que se desarrolla y que es director de una escuela, como pasó ahora, directores de escuelas son llamados para la reserva en guerra. O sea, cuando hay guerra hay una orden que se llama la orden número 8, donde todos que reciben ese papelito inofensivo que dice orden 8, la persona que recibe solo eso entiende que tiene que dejar todo lo que está haciendo e ir a la base, y ahí le van a indicar qué es lo que tiene que hacer, porque también acá el ejército cuida de no mandar a gente como carne de cañón a cualquier lado. O sea, Exacto. van a ver cuál es la condición, si están entrenados, si no, y ahí van a decidir a dónde va cada uno. Pero igual hay gente que se enrola también voluntariamente, Ujú. que pasó en esta guerra. Mi cuñado es doctor, ya pasó la edad, tiene más de 40, pero él decidió voluntarizarse a la Exacto. reserva para que otros que saben lo que hacer puedan salir y estar Exacto. en la lucha o en lo que sea necesario. Pero digamos que el que es educador y le llega esta orden, de repente dirige una escuela y se tiene que ir. Y entonces pasó con el director de la escuela de uno de mis hijos, que está en segundo de liceo, mi hijo, y el director no volvió, cayó en Gaza, Ujú. en la lucha. Y a mí en lo personal, Carlos, ayer cuando hablábamos Mm. de cómo uno siente en la calle, y yo me cuestiono, digo, ¿cómo un profesor, un maestro, imagínense alguien de la Facultad de Derecho, alguien Sí, sí. está con una faceta de catedrático cuando está ahí, pero después tiene como Exacto. una orden de pertenencia a un lugar que te Exacto. obligan a que dejes todo, y está todo bien porque te pagan un 70% de tu sueldo, entienden de que estás ausente y te pagan, pero sos educador, no tenés nada que ver con esto de que es una lucha o una guerra. Y entonces te das cuenta yo pienso ahora, ¿no? Como que el ejército acá no es un ejército que el objetivo es destruir o algo así. El objetivo es seguir la vida, y como sabemos que estamos en amenazas constantemente en el Medio Oriente, entonces por las dudas, tener unas semanas, una vez al año, que te dé un par de herramientas por si llega a ser necesario tener que salir y pelear. Y es lo que está pasando ahora, porque lo que hubo fue un ataque sorpresivo también, y muchas cosas que cuando terminemos con todo esto se va a descubrir, se va a hablar y rendirán cuentas y en fin, todo lo que pase. Pero ahora todos queremos que todos los soldados, que sean judíos, no judíos, no importa, pero que están defendiendo el Estado de Israel, también vuelvan en Vuelvan a paz casa. y sanos y salvos, y todos queremos vivir acá bien. Al principio, Erika, decías que como turistas uno no percibe lo que es tanto el Claro. conflicto, y les cuento que me pasó muchas veces trabajando con grupos judíos que vienen acá, de jóvenes, en el instituto de liderazgo en el que estoy.
ellos quieren escuchar a árabes que les digan sí, porque queremos pelear y queremos sacar a todos los israelíes y nosotros dominar. Y cuando los reunimos con palestinos, no ese es el diálogo. El palestino también quiere vivir También bien. quiere El vivir. palestino muchas veces les dice, y los chicos no entienden cómo el palestino le dice, yo prefiero que haya una autoridad clara, no me importa si es palestino o israelí, pero que a mí me dejen vivir bien. Sí, Y ese es el medio palestino en el sentido que es la media, sí. también el judío israelí te va a responder lo mismo. Yo le pregunté a esa persona específicamente cuánto piensa él que representa, ¿no? Porque esa es la otra pregunta, capaz que es algo individual, capaz que no es representativa esa respuesta. No. Él me dijo, el 80% de mi aldea piensa Exacto. lo mismo que yo. ¿Y qué pasó? Muy loco, después no lo dejaron reunirse más con nosotros, Bueno, a él. O sea, sí, yo de eh, eso, exactamente, yo trabajé años con árabes y bueno, ese era el problema que tenían, de que había parte de las familias, por ejemplo, que no entendían esa... Y bueno, y ahora hay una nueva generación que quiere mandar a sus hijos a la universidad, quieren progresar como progresa la sociedad israelí, no por eso dejar sus, como nombrabas tú, sus ritos, su manera de vivir, sus concepciones, pero sí sienten esa seguridad y sí quieren, lo definiste perfectamente, con una autoridad, pero con un marco, con una seguridad, progresar. Muchísimos me hablan de que sus hijos accedan a la educación, empezaron a ver que hay primeras generaciones de chicos recibidos, que son egresados de universidades obviamente israelíes, y quieren eso para su vida. sí, es como siempre, ¿no? Los líderes son los que mueven y los que hacen la fachada de alguien o de un grupo de gente, pero el pueblo Sí. quiere vivir bien, el pueblo quiere estar tranquilos. Digo, también yo conozco y hablé con gente que trabaja conmigo, que son árabes, y muchas veces, como que al principio ninguno de los dos quiere hablar del tema, pero Exacto. estamos tanto juntos que al final terminamos Sí. hablando y no, es normal. Es Se normal, dice que es en lugares normal. mejor no hablar no de política, y no me acuerdo de qué más no se puede hablar, entre Sí, comillas. como... Eh, Pero después uno y termina, lo cotidiano sí, termina porque lo veo mañana y pasado y Exacto. traspasado, y entonces ¿qué estamos jugando? Si igual trabajamos juntos, que tiene de malo poder dialogar, digo, y yo digo, esto creo no les conté, yo trabajé en Uruguay en Amnistía Internacional, yo en un momento estudié biología, nada que ver a lo que hago ahora, Ujú. pero lo estudié un poquito, unos años, y ahí me metí con la facultad en Amnistía y también en la Cruz Roja, y estudié en la Cruz Roja, porque de verdad creo en el diálogo y creo en el hecho de que hay algo que se llama derechos humanos, que es lo más, o sea, tendría que ser lo más objetivo posible, que Exacto. no importa religión, no importa nada, y yo siempre creí, y por eso también estudié resolución de conflictos, porque mucho me llamaba la atención el campo en común, qué es lo que va a resolver un conflicto, qué es lo que tenemos en común para poder vivir en paz, y qué es lo que tenemos en común para poder vivir en un mundo mejor. Y busco esos diálogos, y no soy la única, o sea, hay mucha gente que busca eso. Decirles qué es lo que tiene éxito, parece que no. Lamentablemente parece que eso no es lo que vende, y parece que eso no es lo que es especial, y parece que eso no es lo que la gente quiere escuchar, porque si no sabemos que hay muchas industrias que caen. Pero yo en lo personal creo en eso, entonces sí voy a hablar de eso con mis compañeros árabes, y mismo en el Museo del Holocausto hay un departamento que es para alumnos árabes, y lo dirige una persona árabe, y él se vio súper acosado por grupos específicos de árabes que le dicen: ¿qué haces trabajando ahí? Y Exacto. salimos todos a defenderlo,
y a darle fuerza a que siga con nosotros, por lo que significa el hecho de que en un lugar como este que Yad estoy, que Vashem, sí. trabaja recordando el holocausto, cuán significativo es la tolerancia y más allá de que lo queremos como persona y demás, también por lo que él representa. Exacto. Entonces, por eso vuelvo a que estoy segura que todos queremos vivir bien y todos queremos la paz y bueno, el problema son los extremos, como sabemos, Exacto. que se da en cualquier sociedad. Los extremos no son buenos porque nos acostumbramos a hablar de sí o no, de blanco y negro, y ayer hablamos de matices y creo que eso es parte de lo que está faltando acá, informarnos de que hay matices, informarnos de que sí hay gente que quiere algo diferente y que queremos todo lo mejor. Y ahora con los secuestrados también hay gente que sale a manifestar y que se ve que no son judíos y bueno, ustedes ven, como todos en el mundo también, hay muchos que están apoyando de qué estamos hablando y no hablan de religión o así, hablan de realmente de seres humanos. Ir a la esencia del ser humano, obviamente. La esencia del ser Sí, humano. la esencia del ser humano. Mirá, en mi primer clase de resolución de conflictos en la universidad acá, me acuerdo que hicieron una dinámica, no importa, y en un momento dijeron, ¿qué es lo que hay en común acá para que hayan conflictos? ¿Y fue la respuesta? Que hay seres humanos. Claro. Que en todo lugar donde Claro. hay conflictos, hay Hay seres seres humanos. humanos. O sea, el ser humano de por sí es conflictivo. Totalmente. No, parece ser que no nos cuesta estar con nosotros mismos y nos cuesta estar bien y nos cuesta ver Nos cuesta quién mucho. tengo enfrente de verdad. Bueno. Siento que hablé mucho. No, sé. No, para nada. Bueno, Gili, un gusto que hayas estado con nosotros. La verdad que la mirada, hay muchas cosas que que uno la ve a distancia y que no son como uno piensa. Y está bueno poder ver la mirada desde adentro y más de alguien que conoce nuestro país y conoce quiénes somos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un gusto y mira, acá es la fiesta de las luminarias, Hanukkah se llama, y dentro de poco ustedes tienen luminarias también Es con verdad. Navidad, así que ojalá la luz de las dos religiones y de toda la coexistencia que sí hay acá, aunque no se vea, pero hay ciudades que es más Sí. claro que otros, ojalá esa luz de verdad ilumine Nos y ilumine a también todos. a todos, a toda la Sí. humanidad y también entender a veces que por no ser parte del problema, quizás somos parte de la solución. Creo que Yo es me algo que quiero podemos... despedir, Gili. Nosotras no nos conocíamos, fue un gusto. Yo te agradezco el esclarecimiento y la disposición. Y creo que cuando esté grabado este video es para ir para atrás y para adelante porque dejaste muchísima enseñanza. Y eso te lo agradezco y creo que te lo voy a agradecer a nombre de toda la audiencia. Gracias, de verdad es un gusto y fue un placer conversar. Me siento con ustedes ahí cerquita. Sí. Bueno, Gracias. prontamente, en otra oportunidad, vamos a volver a conectarnos y a poder charlar sobre estos temas. Gracias, Erika, por habernos acompañado también. Un gusto. Bueno, a la audiencia, bueno, nos reencontramos con otra entrevista especial o con otra temática muy pronto. Y bueno, gracias a las dos por haber participado. Y bueno, esperemos que este encuentro también se pueda ver dentro de poco nuevamente. Gracias. Gracias.